Estamos. Primero, muy buenas tardes a todos. Aquí tuve un accidente. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este importante evento. Un saludo especial a nuestro presidente de Coljuegos, al doctor Juan B., a todos los compañeros de la industria y a los reguladores que nos acompañan el día de hoy. Nos tocó hoy trabajar este tema de un poco hacer un debate con mis compañeros de panel sobre la evolución que ha tenido este sector, nuestro sector. Hace pocos años, este sector se desarrollaba única y exclusivamente en las salas de juegos, en los casinos. Recuerdo de niño, digamos, esas imágenes glamurosas de los casinos de Las Vegas, de los distintos, digamos, de las distintas ciudades en los Estados Unidos, y ver cómo hoy esta industria, yo diría, en poco tiempo, ha sufrido una transformación absolutamente impresionante. Antes, las personas tenían que escoger su mejor traje para ir a un casino, para ir a jugar. Hoy, gracias a la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, este sector ha venido evolucionando de una manera impresionante. Yo le contaba a mi compañera de panel, reguladora de España, cómo yo vengo del sector de comunicaciones y a mí realmente toda mi vida trabajé desde muy joven en el sector de comunicaciones y obviamente estas transformaciones en general para mí son normales. Sin embargo, realmente, haciendo un análisis de lo que viene pasando con el juego, me impacta mucho la transformación que ha tenido este sector, como en los últimos 5 años, la manera como se jugaba, la manera como se desarrollaba este sector ha evolucionado total y absolutamente. Hoy los mismos juegos que nuestros abuelos jugaban en esas grandes casinos y esas grandes salas se hacen a través de los teléfonos móviles. Y eso obviamente ha cambiado y ha impactado los modelos de negocio. Esto está, digamos, modificándose día a día y yo creo que un tema muy importante es que lo que viene creo es positivo, entre otras cosas porque antes para los gobiernos los casinos eran un modelo de negocio que no era muy significativo, pero con la gran explosión del juego presencial al online, cada vez somos más importantes como sector porque generamos unos ingresos fiscales muy importantes. Hoy en Colombia, por ejemplo, la industria sumada a los 3 gremios que estamos representados acá, estamos contribuyendo con 1.5 billones de pesos en ingresos fiscales. Entonces, toda esta transformación es la que quiero que debatamos un poco con los compañeros de panel, de cuál ha sido como el impacto en general que ha tenido esta gran transformación. Y arranco la rueda de preguntas. Arranco la rueda de preguntas con nuestra compañera Cecilia. Cecilia, yo quisiera que nos contaras un poco la experiencia española. ¿Realmente qué ha pasado con la transformación absolutamente meteórica de este sector en los últimos años? ¿Hay canibalización realmente de los juegos presenciales como consecuencia de la gran evolución de los juegos online? ¿Qué está pasando hoy en el mercado europeo? ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Es cierto que cuando los debates en el desarrollo de la ley, de la normativa, todo el proceso de concesión de las primeras licencias en el año 2012, es cierto que se hablaba mucho de canibalización, que el online venía a sustituir al presencial, que el presencial estaba perjudicado. Todo eso se ha demostrado completamente falso. Ha sido más bien al revés. Con la entrada del juego online, quizá los 2 elementos más importantes ya los ha mencionado el director general, Juan Espinosa. Seguramente el hecho de que el online ha venido a normalizar, ha venido como a hacer público que es una actividad lúdica
y como a normalizar esa situación en la sensación de la sociedad, eso por un lado, y por otro lado, muy importante, la regulación de la publicidad. El hecho de que hay licencias nacionales les ha permitido a los operadores acceder a los medios nacionales de publicidad, televisión, radio principalmente. Y esto le ha dado mucha más transparencia al sector. El ponente anterior, Antonio, de Cirsa, lo ha dicho claramente. Es al revés. Son dos canales completamente complementarios. Los operadores ahora son omnicanal. El online ha crecido a ritmo del 30%, pero el presencial lo ha hecho igualmente, incluso por niveles superiores. De modo que nada de canibalización, al contrario, normalización y sinergias. Ustedes tienen una frase que a mí me encanta, que es que los números cantan. Los números cantan. Por sí solos. Sí. Es decir, que aquí los números han cantado bueno, hay que a favor del juego presencial. Sí, hay que interpretarlo. Pero sí, digamos, los números muestran, los números cantan. digamos, estabilidad en el juego presencial, sí, y no una canibalización de un sector. En nuestra opinión, sí, está claro. Y el ponente anterior de Cirsa es que ha dado el mismo mensaje. Oferta única es juego con distintos canales que se complementan entre ellos. A lo largo de la exposición podremos ver diferentes mecanismos en cómo se produce esas sinergias entre los canales. Ok. Primero las damas, entonces sigo acá con la doctora Elizabeth. Elizabeth, ¿cuál crees tú que debe ser hoy el modelo desde la perspectiva gremial que debe tener el sector que representas, que es el sector básicamente de localizados, lo llamamos en Colombia, de los locales de máquinas tragamonedas, para estructurar un sistema adecuado y organizado frente a la gran revolución que nos está planteando los juegos online? Primero que todo, muy buenas tardes. Un modelo para mí adecuado debe ser flexible, un modelo organizado, un modelo unificado, que exista una convergencia entre el juego presencial y el juego online, donde exista una regulación en el tema publicitario, en el tema de tributación, en el tema de premios y de precios, porque así vamos a tener algo muy equitativo y mucha igualdad. Y además de eso vamos a tener un principio de juego responsable. La igualdad de condiciones protege tanto a nuestros empresarios, al ente regulador y a los proveedores de estos servicios. La protección y la defensa del jugador es muy importante porque así vamos a tener a nuestros clientes seguros de visitarnos y además de eso de que nosotros les estemos dando transparencia y responsabilidad. En este momento aplaudo y aprovecho para felicitar a nuestro ente regulador en cabeza del doctor Juan B. Por el esfuerzo que está hecho por aplicar una buena normativa. La idea es que vamos trabajando mancomunadamente frente a este esfuerzo y esta normatividad. La idea es que es un reto para todos y que el modelo debe ayudarnos a prevenir que sigamos un proceso de estigmatización. Antes nos debe ayudar y nos debe proteger. Y en el caso de los localizados, que algunos están tan preocupados por lo que decía la doctora Cecilia, el canibalismo, pienso que debe ser una oportunidad. Debemos verlo como un proceso tecnológico en el que debemos de participar y que debemos estar presentes porque nuestros empresarios del juego en Colombia, en este caso los localizados que están bajo Cornazar, tienen muchas expectativas y sería una oportunidad muy buena de poder que ellos practicaran el juego online y lo distribuyeran dentro de sus mismas casinos, sus puntos. Creo que debemos tener claro que tenemos que tener habilidades, tenemos que tener romper paradigmas en juegos tradicionales para entrar a participar de un nuevo juego, dinamizar, yo pienso que esa es la palabra, perder el miedo.
enfrentar retos nuevos. Yo soy también operadora y digo, a veces me da miedo, yo digo, Dios mío, ¿qué irá a pasar con nosotros? Pero también me pongo a ver que estas oportunidades y todas las exposiciones que han tenido ustedes como reguladores nos han dado la seguridad, nos han dado la tranquilidad de que podemos estar ahí y con la presencia de Coljuegos, y espero que tengamos una muy buena regulación, podemos empezar a tener un buen juego online en Colombia. Muy bien, Elizabeth. Doctor Juan Carlos, ¿cuál es su análisis, usted que representa en Colombia un grupo tan grande, cuál es su análisis de este tema en América Latina? ¿Cómo usted ve el tema hoy cómo está realmente ese enfrentamiento, juegos presenciales donde ustedes han sido líderes mundiales frente a todo el desarrollo online? A ver, en principio comentar que… No te está funcionando. Ahí más cerca. Desde el punto de vista de nuestra experiencia, ¿sí se escucha? No. Desde el punto de vista de lo que ha sido nuestra experiencia, más que verlo como un competidor el juego presencial y el juego online, lo vemos como un canal diferente, como un mismo canal de distribución. En ese sentido, la experiencia nos muestra que no ha habido canibalización por un lado. Nos preocupa de alguna manera el hecho de que muchas regulaciones, y en el caso colombiano en particular, sí que empiezan a hacer diferencias en la manera en cómo se graba un canal y el otro. Recientemente los juegos presenciales fueron grabados con el IVA, un IVA que nosotros no podemos transmitir al jugador y que acaba siendo un menor ingreso para nosotros, a diferencia de lo que ocurre en el canal online, en el que ha sido exento totalmente del IVA, para defender un poco la actividad, como si la actividad de los juegos presenciales no requiriese la misma protección. En ese mismo orden de ideas existen grandes diferencias respecto de la manera como se causará la retención de la fuente en el pago de premios, en el sentido en que para el canal online la retención se aplicará sobre la base del retiro que haga el jugador de los pagos que obtenga, mientras que en el caso de los juegos presenciales la retención del 20% tendrá que ser aplicada inmediatamente se obtiene el premio. Como decía hace un rato, no lo miramos como un competidor, creo que es un negocio complementario que nos va a ayudar en los casinos a generar tráfico, que de los mismos casinos generaremos apuestas en el sector de online, que nos permitirá penetrar un poco más los mercados y habrá ganancia mutua para las partes. Ok. Yo quisiera, en ese sentido, de ver que hicieras un poco el mismo desarrollo en Colombia. ¿Cuáles son ustedes, en el análisis que hacen del sector que representas, que también es para todos nuestros amigos extranjeros, el sector de casinos y máquinas? En Colombia hoy, ¿cuáles son las grandes amenazas que ves con el online regulatoriamente y cuáles las fortalezas que tiene nuestro sector, cómo ha evolucionado en este inmenso país? Gracias, Juan Andrés. ¿Está sonando? Sí, está sonando. Gracias. Cuando empezó todo este tema de la regulación de online y eso, por supuesto, el sector nuestro tenía muchísimas angustias, muchas preocupaciones, sentía que se venían unas amenazas muy grandes, que la competitividad y que el mercado se iba a reducir sustancialmente. Se empezó a trabajar y a conocer y a mirar realmente qué era el tema del online y cómo podíamos participar en el tema del online. Y por supuesto, poco a poco nos fuimos dando cuenta que esta era una gran oportunidad que había para el sector. Y definitivamente así lo hemos entendido hoy en día, tanto que cada día nos hemos unido más y se ha fortalecido el grupo de empresarios que corresponden a la federación que yo presido, y hemos considerado que hoy en día, decía un amigo del sector, vamos a hacer los sectores localizados, va a ser la quinceañera con quien todo el mundo quiere bailar. Tenemos grandes fortalezas para el sector y para el tema del online. Yo creo que las mayores fortalezas que hay en el país las tienen los localizados,
porque tienen un mercado cautivo, tienen unos puntos donde ya están instituidos el tema de los juegos de azuar. Esos puntos tienen unas áreas de influencias muy importantes. Esas áreas de influencias sobre todo son regionales y están en todo el país. Y no hay que salir a buscar muchas veces el mismo cliente, sino el mismo cliente va a llegar o el mismo jugador va a llegar al casino. Entonces vemos que hay grandes fortalezas y en ese sentido nos estamos organizando. El canibalismo que decías tú, Cecilia, realmente no nos preocupa. Nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos con los propietarios del casino Roche Strip, que creo que tiene sede en Chicago. Son 4 casinos que hay en Estados Unidos, son de los más grandes de Estados Unidos. Y precisamente estuvimos haciendo todo un tema del análisis y ellos nos decían que, por el contrario, las ventas en los casinos se habían subido hasta un 13%, cosa que nos parece supremamente interesante. Yo creo que podemos hacer alianzas estratégicas muy importantes con muchos de los interesados en invertir en el tema del juego online en Colombia y por supuesto que estamos en ese sentido. En el tema de las amenazas, Juan Andrés, por supuesto que hay amenazas. Yo creo que estos 2 días, hace mucho tiempo, todos sabemos y venimos hablando, porque además no es un problema de Colombia, es un problema mundial y sobre todo de ciertas regiones específicamente, y es el tema de la ilegalidad. Nos preocupa, por ejemplo, la limpieza histórica de muchos de los que van a participar en el tema de la operación en línea, que seguramente han venido durante mucho tiempo realizando unas operaciones que no son ilegales y seguramente van a estar en las mismas condiciones que van a estar o vamos a estar los que queremos entrar a participar en este tema. Y de alguna manera, y aprovecho este escenario y permítanmelo ustedes, señor moderador y queridos compañeros de panel y ustedes todos, de una última preocupación que surgió. Para nadie es un secreto que la semana pasada o estas últimas 2 semanas se ha habido una situación un poco difícil en nuestro país por unas decisiones atrevidas y arbitrarias y injustificadas y de show que ha hecho el tema de la justicia en Colombia. Y eso pone en riesgo el tema reputacional del sector. Y nosotros queremos mandarle hoy, y desde parte de la Federación quiere mandarle hoy un respaldo muy especial a nuestro ente regulador y a todo su equipo y a todos los que están esforzando hoy en día porque este tema reputacional esté mejor. Porque no es justo y no es comprensible que el Ejecutivo esté tratando de hacer cosas para buscar mejores ingresos para el sector, para mejorar el tema reputacional, y el judicial salga con unos temas que uno no entiende de dónde salen, que en 2 o 3 días hacen un espectáculo, un show, que no termina en nada porque no tiene ninguna base, ningún sustento jurídico y sí le hace un daño al sector por el cual todos estamos luchando porque esté mejor. Y por el que nos hemos dado cuenta que esta administración actual de Coljuegos, del ente regulador, se la ha jugado por nosotros y está tratando de que cada día esto sea mejor y que tengamos unas mejores condiciones. Entonces, consideramos que esas son las grandes amenazas, el tema de la ilegalidad que por supuesto se está luchando. Entendemos que eso es un compromiso que tiene que tener no solamente el ente regulador, sino el Estado como Estado, porque es que aquí confluyen muchas otras entidades que deben asumir sus responsabilidades frente a lo que es el juego ilegal, incluyendo los departamentos, incluyendo los municipios, las alcaldías, la policía, la fiscalía en lo que debe estar y no en lo que se debe estar inventando. Todas esas actividades y todas estas entidades ojalá entendieran y de ahí debe derivarse, Juan Andrés, una política pública que realmente controle y regule y mire y meta en cintura no solamente al operador legal, que por lo general es que está en cintura siempre, sino a todos estos involucrados del Estado que están trabajando o que deberían trabajar para que este sector cada día fuera mejor. Ok, muchas gracias, Ever. Yo coincido con sus observaciones en relación con ese tema y la misma solidaridad la hemos expresado a Coljuegos, que realmente ha hecho un papel muy importante en Colombia. Yo creo a los amigos extranjeros y a los reguladores extranjeros decirles que creo que Coljuegos, que realmente es, digamos, una entidad relativamente nueva, porque el tema de juegos lo manejaba en este país el sector salud de hace unos 5 años, se reformaron las normas y pasó todo a depender del Ministerio de Hacienda. Es un gran modelo, creo que Coljuegos lo ha hecho muy bien, ha logrado estructurar una entidad muy seria que creo que es modelo para el resto de reguladores de América Latina. Yo quisiera meterme, para no salirnos del tema, Cecilia, un poco en el tema de las sinergias. En la experiencia de ustedes en España,
¿Ustedes sí ven diferencias realmente hoy entre el juego presencial y el online? ¿O al final termina siendo la misma cosa? Porque uno ve que en su esencia los juegos son los mismos, solo que pasamos de las salas de juego de los grandes casinos a la red, y hoy un apostador puede hacerlo tranquilamente desde la sala de televisión de su casa, desde una terminal de transporte, desde un aeropuerto. ¿Cuál es esa sinergia que ustedes han podido ver en relación con la evolución de todo este tema, Cecilia? Bueno, ahora mismo hacia donde va la tecnología, hacia donde creemos todos que va la tecnología, sería la plataforma única, porque es una plataforma que sirve los juegos, y esa plataforma se conecta con una serie de terminales. Esas terminales pueden ser terminales que estén en un local o terminales que estén en posesión de un jugador. Ahí, en ese terminal, si el terminal está en un local, por cuestiones regulatorias, también por protección al jugador, por todos los temas de juego responsable, la verificación del usuario se hace en el local. No necesitas registro de usuario en ese terminal. Otro terminal igual, pero en online, tú no tienes contacto directo con el jugador, tienes que tener una serie de requisitos de registro de usuario, de trazabilidad, de contabilidad. Ahí se distingue la parte tecnológica. La parte de mercado, lógicamente, ya lo han explicado antes, son mercados completamente distintos, ¿no? Las inversiones son diferentes en lo que es la atención al cliente. No es lo mismo en un local, que necesitas tus inversiones de local, que en online, que lo que necesitas es el desarrollo de la plataforma y tu inversión en publicidad. Pero lo que es la plataforma, o sea, lo que es la tecnología, es la misma. A partir de ahí, para que existan sinergias entre ambos Mundos. canales, presencial y online, la regulación tiene que facilitar que eso exista. La experiencia en España, como la regulación de online y de presencial corresponde a distintas autoridades, el online nacional es competencia del Estado central, del Gobierno central. Las competencias del juego presencial de las comunidades autónomas es distinta regulación. Es muy complejo, porque las regulaciones son distintas, se entiende de distinta manera. Incluso las compañías son distintas, con lo cual hay problemas para intercambiar, por ejemplo, el tema de protección de datos, para intercambiar clientes entre uno y otros. Y aún así, el mercado, que es lo más poderoso, y los empresarios haciendo sus propuestas y los clientes aceptando esas propuestas de los empresarios, encuentran caminos para que se produzcan esas convergencias. Ejemplos del online hacia el presencial. Pues vemos que hay campañas de captación de clientes desde que se producen en online hacia el presencial. Vemos que hay intentos de monedero único, es decir, en el online el jugador tiene depósitos de usuario para los premios, como medio de pago para retirada de los premios, pues son los salones. Y ahí se establecen sinergias. El objetivo final último, pues sería monedero único y sistema único, en el que incluso la única sesión, la misma sesión de juego podría estar en el terminal en presencial o en el terminal propio del jugador. Ejemplo contrario, es decir, elementos del presencial que se han ido al online. Pues la regulación ha permitido, por ejemplo, la utilización de elementos de ruleta en vivo para el juego de la ruleta online. Ha sido un éxito, o sea, es un producto muy, muy exitoso que gusta mucho a los jugadores. Parece ser que los jugadores en online les gusta ver elementos de presencial. En España solamente tenemos regulado lo que es la ruleta. Solamente es posible la ruleta. Es una ruleta en un casino, pero que Tiene jugadores virtuales. En online. El jugador realmente juega contra una ruleta en un casino, en el que también puede haber personas jugando. Bueno, pues ahora mismo ese juego en vivo en online ya es el 50%. Y en España, o sea, las cifras en Europa dicen que esta cifra es poco exitosa, o sea, porque es un producto que está muy limitado, y está muy limitado precisamente porque al tener que ser realizado en un casino, solamente, bueno, digamos que la oferta en España solamente tenemos dos casinos que ofrecen ese producto. Perdona, pero porque a veces siento, yo voy más despacio que tú.
estás diciendo que el 50% hoy de las apuestas en ruleta, en ruleta. casinos, hoy ya están siendo a través de jugadores en la red online. No, estoy diciendo que en el juego online de ruleta, el 50% es juego de ruleta en vivo. Es decir, Por es un eso, juego ok. que tienes Es muy ruleta importante. azar, un random, o ruleta de un elemento físico de un casino, una ruleta en vivo, una grabación sobre una ruleta que está en un casino. Esa es la Pues ya es verdadera el sinergia 50%. realmente. Sí, en el juego. La sinergia, luego también tenemos el tema de la ruleta, el tema de captación de usuarios, el tema de monedero único, es decir, de cobros y pagos conjuntos del online al presencial, o sea, retirada de dinero o depósito desde el salón hacia el online y viceversa. O sea, existen caminos. En un entorno regulatorio complejo, porque corresponde a autoridades diferentes, que cuando un único regulador tiene el presencial y el online, todo eso se facilita. Como en Colombia. Como Como en Colombia. Es decir, la va a tener más fácil Juan. Ok. ¿Qué hacer, Elizabeth, nosotros del sector privado para prepararnos para, digamos, esa convergencia entre el juego presencial y el online? ¿Cómo ven ustedes eso? Es decir, ¿cómo desde la perspectiva de ustedes ven que se debe hacer esa evolución, esa convergencia? Claro que sí, y yo pienso que desde el mismo regulador debemos propiciar para que nuestros empresarios se motiven a tener un juego presencial y a tener un juego online que le dé la oportunidad también a la salud en Colombia de recibir más aportes. También tenemos que propiciar espacios de transparencia, tener herramientas para protegernos, porque me parece muy importante lo que decías tú ahora, Juan Andrés, que no sabemos quiénes vienen a estar también con nosotros y debemos de tener unas políticas y unos procedimientos de prevención y control para que tengamos sistemas adecuados de identificación de contrapartes, de clientes, de proveedores. Nosotros en este momento acá en Colombia estamos adelantando un sistema de prevención y control de lavado de activos y de financiación de terrorismo. Y le cuento que nuestras empresas de juegos localizados están muy juiciosas en el tema y estamos preparados ya para la visita del Fondo Monetario Internacional. Entonces pienso también que dentro de esas políticas debemos motivar a los empresarios para que hagan un buen y adecuado due diligence, un conocimiento importante del cliente, y además de eso, ¿por qué no? El regulador también darnos este espacio y esta posibilidad. El llamado gremial como Cornasar es que definitivamente tengamos un enfoque adecuado, un enfoque que se ajuste a la necesidad del juego en Colombia, que se tomen decisiones y procedimientos verdaderos, que tengamos todo el apoyo, y agradezco a todos los reguladores que hoy han participado en aportarnos esos conocimientos que necesitamos. Todos tenemos grandes expectativas y creo que para Colombia es una oportunidad muy grande de poder tener ese juego. Muchas gracias, Elizabeth. Juan Carlos, vamos un poco digamos, a los efectos económicos que está generando hoy la entrada de online a los juegos presencial. ¿Qué aportes realmente le está haciendo uno al otro y el otro al uno? ¿Cómo ves esa dinámica en América Latina con base en la experiencia que ustedes tienen en la operación de distintos países? A ver, yo no quería dejar pasar la ocasión de complementar algo que comentaba Elizabeth ahora, y tiene que ver con la equiparación del canal online con el canal presencial, en el sentido en que no puede seguir el canal presencial limitado por los usos de suelo. En el caso particular de nuestro país, casi que nos deja cabida únicamente en las zonas rojas de las ciudades, cuando deberíamos ser equiparados con cualquier otro tipo de actividad comercial. Por el otro lado, no podemos seguir siendo limitados en los horarios de funcionamiento. Hemos llegado a casos extremos donde se nos permite funcionar hasta las 8 de la noche o hasta las 9 de la noche, o donde se nos impide la posibilidad de funcionar 24 horas,
con lo que eso traería como consecuencia para la generación de empleo, porque nos permitiría poder tener 3 turnos de trabajo y no 2 o 1,5 como en este momento tenemos. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, si uno mira en la gran mayoría de los países de América Latina, el impacto que puede estar teniendo el sector de los juegos de suerte y azar en el Producto Interno Bruto, puede encontrarse que en algunos casos podemos ir desde el 1,5% de impacto en el Producto Interno Bruto Colombia. hasta el 4%. En el caso de Colombia podemos estar en la línea del 1,8%. Uno encuentra muchas actividades productivas que reciben mucho más apoyo de los estados con menor participación en ese PIB, y se sorprende de la poca intervención de estatal con el aporte que hace el sector. Yo creo que entrando los juegos en línea fácilmente podemos subir a un 2,2, un 2,5% sobre el Producto Interno Bruto. Creo yo que los estados no pueden seguir dándole espalda a un sector que dinamiza de esta manera la economía. Máxime cuando se trata de un sector que es intensivo en recaudo de impuestos, en la medida en que no solamente somos sujetos de todos los impuestos comunes a cualquier empresa, impuestos municipales, impuestos de sociedades, impuesto a los aranceles aduaneros, en un sector que es intensivo en importaciones de maquinaria. Y régimen propio. Correcto, y súmale a eso que en algunas circunstancias, en el caso particular de nuestro país, pues hemos sido gravados con un IVA que no nos permite, que acaba siendo un menor costo de los ingresos para nosotros, más los impuestos indirectos en los que servimos como canal de recaudación, habida cuenta de que en algunos casos pagamos el 10 o hasta el 20 o el 25% sobre los premios. Si uno lo mira desde el punto de vista de la generación de empleo, pues somos un sector intensivo en generación de empleos. El común de cualquier casino de tamaño medio puede estar teniendo del orden de 200, 250 empleados, que yo me atrevo a desafiar a cualquiera que nos diga en las proximidades de un casino, un supermercado, una tienda por departamentos, no genera esa misma cantidad de empleos. De la misma manera, la calidad del empleo que generamos, uno mira como en la gran mayoría de los países de América Latina, los estados propenden por la igualdad de género. En el caso colombiano, el estado aspira a que el 30% del personal que labora de una empresa sea mujer, y en nuestro sector nos encontramos con índices entre el 55 y el 60% de mujeres vinculadas al negocio. Con la condición además de que en la gran mayoría de los países en el mundo los salarios de hombres y mujeres tienen una diferencia grande. En el caso colombiano se estima que las mujeres pueden estar ganando el 70 o el 65% de lo que gana un hombre, y en el caso nuestro hay total igualdad entre los salarios de hombres y mujeres. Muchos de nuestros gobernantes se han hecho elegir sobre la base de la promesa de creación de primer empleo, y en el caso particular de nuestro negocio, el 70% de la gente que se vincula a trabajar en nuestra actividad es gente joven para la cual estamos siendo primer empleo. Si uno lo mira desde el punto de vista de madres cabeza de familia, que en nuestro país es muy frecuente, el 55% de las mujeres que se están vinculando a la actividad son madres cabeza de familia. Si uno lo mira desde el punto de vista de las compensaciones salariales, habida cuenta de que somos un sector que trabaja 7 por 24 y en algunas situaciones y 365 días, pues el común de un empleado vinculado a un casino puede estar ganando 2 y 3 veces lo que ganaría un empleado en otro sector en una posición que exija similares competencias o similar experiencia. Grandes aportes, definitivamente. Correcto. Somos un sector también intensivo en capital, porque las inversiones que exige un casino de tamaño medio o un casino grande, pues son considerables, no solamente desde el punto de vista de adecuaciones, desde el punto de vista de inversiones en equipos de video, en equipos de seguridad, en maquinaria. Un símil que
que se suele utilizar es que en un casino de 300 o de 500 máquinas, pues el valor de una máquina puesta dentro del país equivale a un carro de gama media y fácilmente podemos tener allí parqueados 300 o 400 carros de gama media, que en el caso particular de nuestra legislación ha pagado un 35 o un 38% de aranceles a las importaciones. Ok. Bueno, sí, estoy de acuerdo, digamos, un gran aporte de esta industria. Quisiera, Ever, para avanzar, porque nos queda poco tiempo y a ver si alcanzamos a hacer una ronda, sobre todo porque quiero preguntarle un par de cosas importantes a Cecilia. Preguntarte en relación con las amenazas desde el punto de vista regulatorio. ¿Cuáles piensas que son las amenazas hoy? ¿Qué ajustes debe pensar Coljuegos y en general los reguladores de América Latina deberían hacer? ¿Qué ajustes para que el online no vaya a generar realmente un efecto negativo sobre los juegos presenciales? Sí, yo comentaba que el tema de la trazabilidad histórica que se vienen adelantando es muy importante. Yo creo que esa parte debía revisarse y mirar a ver cómo se ajusta la norma, en el sentido de que seguramente pasa en todos los países. Hay varias plataformas que vienen operando de manera no legal hace mucho tiempo y están en este momento con las mismas condiciones de competitividad. Entonces, pues pienso que esa podría ser una de esas amenazas y que debía ser revisado a ver cómo de alguna manera se podría tener alguna sanción o alguna penalidad para que ellos pudieran entrar a operar en las mismas condiciones que se está operando. Hoy en día nosotros fácilmente vemos que hay plataformas que tienen el 30% del mercado hacia donde empezar a funcionar y uno dice, pues tienen con lo que nosotros trabajamos o con lo que se va a trabajar, que son las bases de datos, por ejemplo. Claro, arrancan ellos, digamos, habría una situación de asimetría regulatoria. Tremendas, sí. Entonces yo creo que sería bueno revisar esa parte, sobre todo, que es la que más nos preocupa. Muchas gracias. Cecilia, quiero meterme en un tema que yo creo que es muy interesante porque ha generado grandes noticias de periódicos. Creo que recientemente hubo un caso en España y muchos casos en Italia que han significado incluso sanciones a grandes equipos, que es el tema de la integridad del deporte en el tema de las apuestas deportivas. Porque una de las grandes consecuencias de esta explosión de nuestro sector de juegos al online es que un partido de la categoría B en España, como acaba de suceder hace 3 o 4 días, tiene unos efectos en los apostadores en Inglaterra o en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo ustedes como reguladores han visto que pueden regular ese tema? ¿Cómo hacer para evitar esas, digamos, conductas fraudulentas para que no se vuelva, digamos, el juego un factor que lo que va a hacer es generar una cantidad de acciones que rayan con lo penal o que en algunos casos las manejan incluso organizaciones criminales? Sin duda, el amaño de partidos y su relación con las apuestas es una gran preocupación. Un gran peligro. Una enorme amenaza para el deporte y para las apuestas. Con la existencia de las apuestas, online o presencial, porque aquí el riesgo es el mismo, se presenta una oportunidad para el amaño de apuestas, el amaño de los partidos que tradicionalmente se producía por motivos deportivos. Ahora ese amaño por motivos deportivos da opciones a poder rentabilizarlo gracias a las apuestas. O directamente se están viendo casos de amaños directamente simplemente por las apuestas. Esto implica una preocupación enorme, una gran amenaza, por supuesto, para el deporte, pero también para las apuestas. En este sentido, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno de España junto con los operadores, junto con todo el ecosistema de operadores y de deporte? En primer lugar, lo más importante es la prevención. Como prevención, pues en el ámbito concreto de las apuestas, lo que se introdujo en su día en la ley es la prohibición absoluta de apostar para deportistas, entrenadores, árbitros, directivos de equipos. Por tanto, prohibición absoluta de apostar.
también como Para actividad. apostar sobre qué? No pueden apostar las personas involucradas en el juego, en una actividad. Perfecto. Personas directamente relacionadas con el deporte no pueden apostar. Aquí la prohibición, por supuesto, esa prohibición existe en la disciplina deportiva, pero también existe en las apuestas. ¿Vale? Esto nos permite, nosotros, vía administrativa, poder perseguirlo. Okay. Independientemente de que haya habido amaño o no haya habido amaño, aquí es objetivo. Muy bien. Es un elemento importante de prevención. El caso que tuvimos sí. ahora fue EDA Barcelona, primera B, hace No, 4 segundo, días. segundo Segunda B, B. segunda B, sí. EDA Barcelona, un partido amañado LL. ya comprobado por las autoridades. Denunciado. Ahora mismo está en Denunciado. investigación. Ha habido una denuncia por parte de uno de los jugadores y ahora mismo está en investigación. ¿Vale? Entonces, en esos casos, claro, lo más importante de todo, o sea, el riesgo ahí está y el problema está en que esto es pérdida para el operador. El operador, tanto de contrapartida, directamente pérdida, un riesgo enorme, como para el de cruzadas, que lo que está haciendo es dando buenas apuestas en perjuicio de sus otros clientes. Malo para el sector, sin duda, por lo tanto hay que tomar medidas. En esto es muy importante poder detectar cuándo se producen estas circunstancias. Por supuesto, la denuncia es importante, pero también existen mecanismos de detección dentro de las propias apuestas, y en esto es importantísima la colaboración de los operadores con el regulador. En el caso, ¿cómo? Pues puesto que es el operador el que está vigilando el mercado, recibiendo las apuestas, monitorizando constantemente el mercado, el operador sí que puede detectar situaciones anómalas. Y cualquier situación anómala que se detecte, reportarla al regulador. En eso estamos colaborando todos. Aquí hay una pequeña diferencia, y es que el operador online tiene al jugador identificado y todas las operaciones trazadas. En el presencial no. Con lo cual, en el presencial el riesgo es todavía más alto. Claro. Porque el riesgo es pagar ese premio y voló. Okay. Bueno, yo creo que ahí hay un tema para Coljuegos y para los reguladores de América Latina, sí, de poder entrar a tomar nota sobre cómo ustedes han ido avanzando, tal vez porque en Europa son más sonados los casos de partidos amañados. No quiere decir que en América no haya, pero seguramente se conoce menos. Entonces, si me permite un sí, poquito. No ha empezado a funcionar. Las apuestas se producirán donde se pueda, donde les dejen. Los partidos amañados y la falta de integridad deportiva. Las partidos amañados donde les dejen y las apuestas donde les dejen. Y por supuesto, importantísimo aquí, claro, la colaboración entre todos. Y la colaboración, operadores, reguladores, autoridades del deporte, equipos, federaciones deportivas y por supuesto policía. Como dijo aquí un tristemente contratista célebre, ese tipo de actividades son innatas al ser humano, decía algún célebre contratista en Colombia. Inherentes al ser humano, decía. Bueno, muy bien. Yo no sé si alguno de ustedes, porque se nos ha terminado el tiempo, quiere hacer alguna pregunta a alguno de nosotros, y si tienen algún tema que les... en relación con la experiencia española, en relación con la experiencia de todos estos operadores que están acompañando, sus representantes de la industria. Bueno, entonces, no siendo más, yo creo que me toca parar, ¿no? Bueno, tenía otra ronda de preguntas, pero tenemos que terminar acá. Muchas gracias a ustedes y nos veremos entonces esta noche.